Funcionarios castristas amenazan al pueblo con la pena de muerte. Los jerarcas del Ministerio del Interior agitan. A fondo. Funcionarios castristas amenazan al pueblo con la pena de muerte. Los jerarcas del Ministerio del Interior agitan esta amenaza en plena televisión nacional y por supuesto culpan de antemano al pueblo y el exilio. Hablaremos de ello, pero primero que todo darles a ustedes las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Muy bien, contamos hoy con la ayuda de Sebastián Arcos Casabón, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, también uno de los fundadores de la, digamos, la segunda generación del Movimiento Pro Derechos Humanos, que para mí es la primera, en el fondo, ¿no? Pero gracias por estar acá. No sí digo, porque yo sé que en la cárcel, Bofil, Marta Fraire fundaron. Los fundadores son los fundadores, nosotros pero venimos después. En el año 86, 87 es cuando adquiere, digamos, dimensión nacional, sí, con ustedes. Empieza a crecer. El movimiento. Vamos a empezar con el vocero Humberto López y su coronel Otto Molina Rodríguez, que es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Impopular. Veamos. Trato de entender, si usted está instigando a asesinar y solo queda en instigación, estamos en el primer párrafo, la sanción es más pequeña. Pero si se asesina, entonces es asesinato, ya no es instigación a delito. Correctamente. Y además de eso, también prevé más adelante en los apartados de ese delito que si usted lo hace a través de las redes sociales, como está aconteciendo, ahí está, se agravan los marcos penales. Claro, ¿sí? Esto tiene que ver con el poder y el alcance que tienen los medios sociales. Claro, no es lo mismo decirlo bajito a alguien que decirlo a través de las redes sociales. A ver, primero esto de... Como que te tolero, díselo al vecino bajito, pero en las redes sociales no hables, no digas. Y la utilización de los medios de difusión, a mí me da la impresión que es para intimidar, no sé cómo... Absolutamente es para intimidar, porque la situación, las condiciones en Cuba ahora están tan calientes por la situación económica, por la situación política, la falta de electricidad, el verano que se nos viene encima, que a ellos no les queda más remedio que intimidar, que atemorizar a las personas para que no vuelvan a salir a la calle como lo que ocurrió en Santiago de Cuba hace poco o lo que ocurrió hace 2 años a nivel nacional, porque definitivamente la luz no la pueden poner. Entonces no les queda más remedio que atemorizar, que espantar a la gente. Esto es lo que te espera si sales a la calle, esto es lo que te espera si te sumas, aunque sea online, a este movimiento de oposición al régimen. Ahora, en la época que tú estuviste preso, yo creo que más o menos los delitos más comunes tal vez en el combinado eran salida ilegal, de carácter político, quiero decir, desacato, ¿no?, por ofender a los líderes de la revolución y propaganda enemiga. Delitos que siguen utilizando, incluso propaganda enemiga, antes el máximo era 8 años, ahora es 15. Pero están usando mucho el delito de sedición. Sí. Vamos a ver, y aquí es donde yo creo que amenazan con la pena de muerte. Adelante. A deponer al gobierno y ya eso tipificaría un delito de sedición. ¿Sedición? Es correcto. Vamos a ver, vamos a buscarlo en el código, pero ya estamos hablando de un delito, una entidad mucho mayor, magistrado. Así mismo es, porque ya no solo queda en un desorden público que de hecho se provoca y en la agresión al policía, sino que la intención es subvertir el orden, subvertir nuestro Estado de Derecho y Justicia Social para poder entonces ellos cumplir con los fines que quieren de colonizar a nuestro país. Aquí estamos hablando de privación de libertad de 10 a 30 años, privación perpetua o muerte si el delito se comete en situaciones excepcionales, desastre o afecta a la seguridad del Estado, o sea, las penas máximas. Exactamente, por la gravedad, por la lesividad mayor que tienen esos hechos. A ver, la idea de que tratar de cambiar el gobierno es un delito de sedición. Sedición antes me sonaba a mí a algo con espíritu militar, ¿no? Los españoles usaron ese delito, esa tipificación de delito para arrestar y ejecutar. A los mambises. A los mambises. Estaban alzados en armas. Estaban, ¿no?, alzados en armas. Es ahí la distinción. Es una distinción muy importante. Esta gente están aplicando un delito de sedición al mero hecho de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Abajo el Partido Comunista, sedición. Se puede considerar entonces para pena de muerte. Claro. Única, exclusivamente. Y además manifestarse públicamente en la calle también entonces es un delito, porque ellos dicen que tratar de deponer el gobierno
¿no? Parece una cosa académica, pero entender que gobierno y Estado no son lo mismo, o sí lo son. En Cuba sí lo son. En Estados Unidos no. En una democracia el Estado y el gobierno no es lo mismo. El Estado es permanente, el gobierno es provisional. Está ahí de manera provisional. Tiene que someterse a la voluntad del pueblo cada cierto periodo de tiempo. En el caso de un Estado totalitario, el gobierno y el Estado se fusionan. Es ahí el poder de permanencia de un Estado totalitario. Por eso todavía estamos lidiando con un Estado totalitario en Cuba. Por eso fue tan difícil salir de los Estados totalitarios en Europa. Por esa fusión entre ambos. Entonces el Estado, no hay independencia de poder. El Estado define la ley. ¿Cuál es la ley? Según le conviene al Estado. En este caso el Estado y el gobierno, que son el mismo, son permanentes. Y el Estado se protege y el gobierno se protege con el uso exclusivo de la ley y el uso exclusivo además de la autoridad de la violencia, digamos, contra la población. Es muy difícil oponerse abiertamente a un Estado totalitario, pero de la única manera en que se han caído los Estados totalitarios es a través de la oposición frontal, popular, en la calle, pacífica, no violenta. Abierta también, ¿no? Abierta, en la calle, a cara descubierta, es la única manera de hacerlo. Ellos están tratando de poner el parche antes que salga el grano, porque ellos saben que cientos de miles o millones de cubanos en la calle son imposibles de parar. El Comité Cubano Pro Derechos Humanos al que tú pertenecías, yo tengo la idea de que sacó a la oposición del clandestinaje. O sea, fueron los primeros que obtuvieron denuncias de ciudadanos con nombre, apellido, número de carnet de identidad. Yo no me escondo, yo te estoy denunciando. Exacto. Esa estrategia a la que ellos siempre le han temido, ¿no? De alguna manera. Ellos quisieran volver a meter a la oposición dentro del clandestinaje. Algunos aquí en el exilio lo promueven. ¿No sería un error? Yo creo que ya no hay mucha gente en el exilio que esté promoviendo la idea de una lucha armada en Cuba, lo cual es prácticamente imposible de hacer en las condiciones actuales. Fue imposible hacerlo en los primeros años después de la llegada al poder de Fidel Castro, cuando todavía quizás las condiciones estaban más o menos aceptables para hacer algo semejante. Pero ahora no se puede. Más allá de promover una intervención internacional, extranjera, etcétera, lo cual también es impráctico, completamente impráctico, eso no va a ocurrir. La única oposición posible es esa oposición de la que tú hablaste, que es frontal, descubierta, es una oposición que dice, aquí estoy en contra tuya, quiero hacerlo de manera pacífica, haz lo que quieras o lo que puedas. Ahora, el tema de la pena de muerte, no sé si es que yo quiero rizar el rizo, pero cuando veo reportes de prensa que dicen la pena de muerte no se aplica en Cuba desde la fecha tal, ¿hay alguna evidencia de que no se aplica? Porque yo sí tengo evidencias de que se aplicó durante muchos años, se fusilaba gente y no se publicaba, no se sabía, solamente los familiares, los afectados, a veces se les incitaba a callarse la boca. En Cuba hay cárceles del Minin, cárceles de las FARC, cárceles del servicio, donde no sabemos realmente. Hay algunas estadísticas de qué ocurre ahí. Las hay. Se trata de un problema técnico. ¿Cómo tú defines pena de muerte? La pena de muerte en este caso está definida por la ejecución formal por parte del Estado de una persona que ha sido procesada legalmente según el sistema legal. Y hay algún punto, disculpa que haga alusión a algo doloroso y personal. En el caso de tu padre, que lo recuerdo quejarse abiertamente de que se sentía enfermo y que el gobierno insistió, emitió partes, lo sacó en películas, lo montó en una bicicleta estática para demostrar que no estaba enfermo, al final estaba enfermo. Es una manera de asesinarte, ¿no? Sí, pero habría que probar que la enfermedad de mi padre fue resultado de una acción del gobierno. Pero podría ser también de una falta de acción. Podría ser una falta de acción. ¿Qué fue lo que sucedió?
Pero en ese no lo caso- atendieron. Pero en ese caso no es pena de muerte. En ese caso no es la definición que te acabo de hacer anteriormente de una ejecución por pena de muerte. Si aplicamos ese modelo, los últimos ejecutados fueron aquellos 3 muchachos del año 2003, Que se sepa. que se sepa. Ahora es más fácil averiguar lo que sucede. Archivo Cuba tiene una larga lista de personas que han muerto de manera extrajudicial, que se pueden considerar asesinatos cometidos por el Estado. El caso más famoso es el de Payá, pero es extrajudicial, o sea, siempre queda la duda de que fue un accidente o no fue un accidente. No es el hecho de la persona que ha sido juzgado, condenado a paredón y fusilado. Es ahí la diferencia técnica entre ambos. Ahora, Fidel Castro dijo una vez que le preguntaron, un periodista le dijo, ¿y por qué no abolir la pena de muerte? Dijo que la revolución no podía renunciar a ese recurso disuasorio. ¿Qué quiso decir? Es un término bastante común cuando se habla de la pena de muerte, incluso en países democráticos como Estados Unidos. La pena de muerte se considera un disuasivo a cometer crimen, para el criminal. O sea, si usted comete un crimen en tal estado y mata a un policía, digamos, puede ser condenado a la pena de muerte. Y se usa el término disuasivo. Ese fue el mismo término que Fidel Castro usó en esa misma acepción, digamos, del término. Disuadir a la gente de que no haga ciertas cosas porque te voy a matar. De la manera, con la frecuencia y con la, digamos, ligereza con que se mató en Cuba, con la que se ejecutó en Cuba a personas por delitos políticos durante los años 60, fue un disuasivo y funcionó. Lamentablemente, sí, fue cuando dijo contra el terror contrarrevolucionario vamos a imponer, como si fuera un Robespierre renacido, el terror revolucionario. Como dijo el Che Guevara, hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Claro, por eso hay que batallar para que el régimen elimine la pena de muerte del Código Penal, ¿no? Porque siempre la tiene ahí como una espada de Damocles. La pena de muerte sobre el pueblo. nunca debe estar vinculada con ningún delito de orden político. Nunca. Aun cuando se use para casos extremos de crímenes horrendos comunes. Pero jamás se debe aplicar para delitos políticos. Vamos a una pausa, Sebastián, por favor, que te quedes un poco con nosotros.